¿Qué tal, querido estudiante? Hoy te traigo un nuevo tema de razonamiento verbal. El día de hoy seguiremos aprendiendo sobre los tipos de textos según la intención del autor y conoceremos más sobre el texto expositivo, sus características, estructura, tipos e importancia. Sean entonces bienvenidos a una nueva clase en el curso de razonamiento verbal con su especialista, el profesor Walter Zarco Almanza. Comencemos. En nuestra vida diaria nos vemos en la necesidad de leer diversos textos, ya sea para mantenernos informados sobre temas de actualidad a través de las noticias, buscar información para un trabajo académico, en bibliotecas o en la internet, o para despejar dudas sobre cualquier tema. Es así que tenemos los textos expositivos. ¿Y qué es un texto expositivo? Es aquella estructura textual que trata de manera objetiva un tema o asunto determinado, con la finalidad de dar a conocer o informar datos sobre conceptos específicos, hechos, etc. ¿Cuál es el propósito de un texto expositivo? El propósito más importante es el de informar sobre conocimientos claros y objetivos, ya sean contenidos generales o contenidos específicos. Expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva, es decir, que no reflejan los sentimientos, opiniones personales, ideas o pensamientos del autor. Para ello, hace uso de recursos de redacción, como conectores y marcadores textuales. Su redacción siempre será en tercera persona. ¿Cuál es su estructura? La estructura que presenta un texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se va a dar a conocer el tema, es decir, el asunto o tópico que se desarrollará en todo el texto. En el desarrollo se dará la explicación de los subtemas del texto, sus características y tipos. Y en la conclusión se dará la síntesis del tema. Veamos ese ejemplo. Ahora leamos el siguiente texto. Algunos animales venenosos pueden matar al ser humano. Vemos que en la introducción se presenta el tema o asunto que se desarrollará, en este caso, los animales venenosos. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al tocarlo. La rana dorada la sigue en la lista. Aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Luego encontramos al pulpo de anillos azules. Este pequeño animal que mide entre 12 y 20 centímetros es capaz de matar en cuestión de minutos. Nos damos cuenta que en el desarrollo se da la extensión del tema a través de los subtemas del texto. Ejemplo, de los animales venenosos. Los animales venenosos se consideran importantes en la biodiversidad, aunque su número de especies e individuos no sea muy alto. Su conservación es importante tanto para el medio natural como para su estudio. Vemos que en la conclusión se da la síntesis del tema y se relaciona con la realidad, en este caso la importancia de los animales venenosos en la biodiversidad del planeta. Ahora veamos las clases de textos expositivos según su estructura interna. Texto expositivo de secuencia, de enumeración, de causa-efecto, de problema-solución, de comparación-contraste. Desarrollaremos a brevedad cada uno de ellos. De secuencia.
Pone la información en un orden determinado para describir un proceso en pasos o de manera cronológica. Los marcadores textuales que se usan para un texto expositivo de secuencia son, en primer lugar, después, a continuación, por último, entre otros. Veamos un ejemplo. En la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En primer lugar, en los años 70 se inicia la influencia alemana caracterizada por el orden táctico y la disciplina que se transformaron en los pilares de la selección. Tiempo después, en la década de los 80, el estilo armónico de Brasil cautiva las expectativas de los fanáticos. Por último, en los 90, el modo defensivo de los italianos llega a imponerse como nueva tendencia en este deporte. Nos damos cuenta que en ese texto expositivo de secuencia se utilizan marcadores textuales para darle un orden determinado a nuestro texto. El tema del texto sería la evolución del fútbol nacional. De comparación o contraste. Expone las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos. Los marcadores analógicos y de contraste que se usan comúnmente en este tipo de textos son, asimismo, de la misma manera, por un lado, en cambio, sin embargo, a diferencia de. Veamos un ejemplo. Se puede encontrar algunas semejanzas y diferencias entre los deportes individuales y grupales. Si bien ambos contribuyen a una vida saludable, tienen ciertas divergencias. Por un lado, los primeros se practican de forma solitaria, por ello requieren de la superación y control personal. En cambio, los segundos se juegan en equipo, por ese motivo necesitan de la cooperación mutua entre todos sus integrantes. Nos damos cuenta que es un texto expositivo de comparación o contraste porque está comparando, en este caso, está comparando las diferencias entre deportes individuales y deportes grupales. De enumeración. Los textos expositivos de enumeración presentan distintos elementos que tienen una característica en común. Los marcadores más comunes son, por una parte, además, por otra parte, asimismo, en primer lugar, luego, posteriormente, por último, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Para practicar un deporte, uno debe tener las reglas bien claras. En primer lugar, la constancia en el entrenamiento es una obligación continua. Además, asumir disciplina en las actividades cotidianas es imprescindible. No fumar ni tomar alcohol, dormir temprano, etc. Asimismo, una dieta equilibrada es fundamental en la alimentación. Por último, no hay que olvidar el calentamiento previo antes de realizar cualquier ejercicio. Nos damos cuenta de que es un texto expositivo de enumeración porque está enumerando uno a uno las características en común que tienen las de practicar un deporte. De causa-efecto. Analiza las causas y las consecuencias de un hecho o fenómeno. Los marcadores de consecuencia más comunes son, de manera que, por lo tanto, por esta razón, en consecuencia. Los marcadores de causa, puesto que, ya que, a causa de, a razón de. Veamos un ejemplo. En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello es debido al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas. En consecuencia, se ha visto el aumento de la población de aves en el continente del sur. Vemos que este texto es de causa-efecto. ¿Cuál es la causa? La causa de que migren las aves migratorias y su efecto. El efecto sería el aumento de la población de aves en el continente americano del sur. De problema-solución. Plantea una situación conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a resolverla.
Los marcadores de problema-solución típicos son problema, conflicto, crisis, solución, medidas. Veamos el siguiente ejemplo. Muchos médicos explican distintos tratamientos para el esguince, con el fin de aliviar el dolor y la inflamación. Se sugiere colocar hielo sobre el miembro lesionado. A continuación, la persona debe reposar para no seguir lastimando el tejido afectado. Para esto, se le recomienda comprimir con vendas la parte perturbada y dejarla inmóvil. Por último, los especialistas proponen elevar la zona maltratada para disminuir la hinchazón. Vemos que en este texto se da un problema acerca del tratamiento del esguince y posteriormente se da la solución. Clases de textos expositivos según la intención del mensaje. Tenemos de dos clases, periodísticos y sociales. Los periodísticos, como por ejemplo la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje. Esos cuatro de ámbito periodístico. Dentro de los sociales tenemos el informe, el contrato, el acta y el currículum vitae. Estos cuatro de dominio popular. Repasamos lo aprendido. El texto expositivo es aquella estructura textual que trata de manera objetiva un tema o asunto determinado con la finalidad de dar a conocer o informar datos, conceptos específicos, hechos, etc. El propósito que persigue un texto expositivo es de informar y dar a conocer conocimientos claros y objetivos sobre contenidos generales o específicos. Su redacción es en tercera persona. La estructura que presenta el texto expositivo es introducción, donde se da el asunto o tema a desarrollarse. El desarrollo, donde se desarrollan los subtemas del tema. Y la conclusión, donde se da la valoración final o síntesis del tema. Clases de textos expositivos según su estructura interna, de secuencia, de enumeración, de causa-efecto, de problema-solución, de comparación o contraste. Clases de textos expositivos según la intención del mensaje, periodísticos y sociales. Muchas gracias y a seguir estudiando. Recuerda, tu gran oportunidad puede ser justo donde te encuentras ahora. Hasta pronto.